Dios les bendice, buenas noches, amados. Vamos a Hebreos capítulo 10. La semana pasada tuvimos tres advertencias que el autor de la carta nos hace ver muy claramente. ¿Se acuerdan de las tres advertencias? Perdón, exhortaciones que nos dio. El que me las diga les tengo un premio. La primera, aquí ya traigo yo uno, hermana. La primera fue: aférrense de lo que creen. Segunda, no vean ni la Biblia ni las hojas. Segunda, busquen maneras de animarse y a crecer en amor unos a los otros. Y la tercera, no dejen de congregarse. Por eso le doy las hojitas, hermanos. Ya se acordaron, ¿verdad? Por eso les doy las hojitas para que en casa estudien con el Espíritu Santo y sea que Él quien les hace entender y les dé conocimiento. Son tres exhortaciones elementales y que son muy necesarias para crecer en la vida cristiana, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo del verso 26 en adelante, 23 en adelante, sí, Hebreos 10. 23 en adelante dice la semana pasada: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y luego continúa. Ahora va a dar advertencia. Da exhortación primero y ahora va a dar una advertencia. Verso 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados que son con querer queriendo. Ya ve que el chavito decía sin querer queriendo. No, estos son los pecados que sabemos que son pecado y seguimos en ellos. Dice, no hay más que hacer por esos pecados. ¿Por qué? Porque dice, verso 27, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y del fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Entonces, advertencia. Contra el pecado deliberado. Muy bien. El autor de la carta, hermanos, después de exhortarnos a aferrarnos a la esperanza que creemos, de exhortarnos a pensar en maneras de motivarnos para crecer en amor y buenas obras, después de exhortarnos a no dejar de congregarnos, viene ahora con una advertencia. Y la advertencia es tener mucho cuidado de vivir en pecado deliberado. Aquí la palabra deliberado, hermanos, ¿verdad? Vamos a traducirla deliberado. Vamos a poner la verdad como a propósito o voluntariamente. O aún sabiendo. Así entiéndase, ¿verdad? El término deliberado, ¿sí? Uno
2, 3. El pecado a propósito, el pecado voluntariamente, o el pecado aún sabiendo, es una afrenta totalmente a Dios, y los cristianos lo hacemos desgraciadamente mucho. Y aquí es donde entonces el autor de Hebreos quiere darnos una severa advertencia, porque nos hemos abrazado tanto a la gracia y a la misericordia de Dios que se nos olvida el juicio, se nos olvida, ¿verdad?, la rectitud, se nos olvida el someternos, y nos abrazamos más a la gracia y a la misericordia de Dios. Y lo otro, tratamos de, lo sabemos y todo, pero no pensamos mucho en ello y no hablamos mucho de ello. Pero aquí entonces, hermanos, la palabra deliberadamente, a propósito, la pone en primer lugar en griego, ¿verdad? En el escrito, ¿verdad? El autor. Y de esta palabra, hermanos, es el énfasis en la oración, ¿verdad? Volvemos a leer, dice: queridos amigos, si seguimos pecando deliberadamente o pecando a propósito, de ahí, ese es el énfasis: pecado deliberado, pecado a propósito, pecado voluntariamente, aún sabiendo que está mal, lo hago. O sea, dice, si pecamos a propósito, ¿verdad?, después de haber recibido la verdad, nada queda por hacer para cubrir esos pecados. Es una advertencia muy severa que muchas veces la hemos leído, pero no hemos realmente, hermanos, meditado profundamente en ella. Este término, hermanos, deliberadamente, aparece nada más 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es esta y la otra es en 1 Pedro 5:2. En 1 Pedro 5:2, Pedro le está hablando a los pastores. Les dice: cuiden del rebaño del Señor en una manera agradable, que les guste hacerlo. O sea, voluntariamente, a propósito, cuiden bien a la iglesia, de una manera voluntaria, firme. Aquí lo está aplicando al pecado. Podemos deliberadamente hacer el bien, hermanos, o podemos deliberadamente hacer el mal. Y en este caso, esta palabra nada más aparece en Pedro de una manera positiva, y aquí, ¿verdad?, en una manera de advertencia. Y se refiere a algo intencionalmente, así también podemos poner, ¿verdad?, aquí, intencional. Intencional. Pecado intencional. En el Antiguo Testamento, hermanos, se establece una distinción entre pecados cometidos intencionalmente y no intencionalmente. La Iglesia Católica tiene otro término, ¿verdad? No lo recuerdo muy bien, pero le llaman, acuérdenme si ustedes saben, son pecados veniales y no veniales. Y pecados mortales. Gracias. Así los maneja la Iglesia Católica. Pero aquí en realidad el término no es, ¿verdad?, venial o mortal. Es ver dónde y cómo es que hay pecados deliberados y pecados no intencionales. Y tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Números capítulo 15. Ahí tiene usted la cita. El Antiguo Testamento establece la distinción entre pecados deliberados, pecado deliberado y pecado no intencional. Los primeros, hermanos, o sea, el pecado deliberado, según la ley de Moisés, no era perdonado. Solamente el pecado no intencional. Tenemos aquí la cita, dice: si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Por ejemplo,
Si yo estaba trabajando con alguien, estábamos cortando un árbol, yo le pego al árbol, se rompe el hacha y el hacha le pega en la cabeza al que está enfrente de mí y lo mato, ese no es un homicidio deliberado, es involuntario. El que mataba a alguien debía morir, pero aquí no fue a propósito. Aquí es donde entra, ¿verdad?, esta ley. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable va a llevar una cabra de un año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor y la persona será perdonada. Ahora, estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén, o sea, que eso quiere decir desprecio, y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Hay de pecados a pecados, ¿verdad? Había pecados que merecían la muerte, había otros pecados, hermanos, que merecían la expulsión nada más de la comunidad, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Entonces, aquí es donde vemos que hace una distinción el Señor de pecados no intencionales y pecados deliberados. El escritor de Hebreos, hermanos, es muy específico. Lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad?, en los versos 26, escribe él acerca de la persona que peca intencionalmente y que continúa haciéndolo en abierta rebelión contra Dios y su palabra. O sea, aquí no estamos hablando de una persona que no conoce a Dios, que no conoce el Evangelio. Aquí no estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que no es convertido. Aquí estamos hablando de una persona que conoce el Evangelio, que conoce la verdad, que él se declara como una persona convertida, que sigue a Cristo, pero que aún así su vida, ¿verdad?, tiene el pecado continuo, que él, sabiendo que es pecado, no hace nada por cambiarlo. ¿Sí? Ahí es donde En alguna parte de la palabra dice que peca, como que, haz de cuenta que digo, bueno, pero es pecado, no va a robar esto, ¿verdad? Ahorita. No, mañana me hijo y le pido, ay, si me perdonan y ya me va a perdonar. No basta perdonar. no, porque es un pecado ya, hermanos, que se premeditó, sabiendo que viola la ley de Dios y que es una afrenta delante de Dios. Y yo digo, Dios es bueno, como quiera me perdona. Entonces ahí realmente, hermanos, el amor del Señor no está en esa persona, porque pisa, y ahorita vamos a ver esto, pisa la sangre de Cristo. O sea, vamos a hacerlo coloquialmente, le vale gorro el sacrificio del Señor. Y es precisamente lo que el escritor de Hebreos quiere advertirnos a nosotros, los que somos hijos de Dios, los que estamos, ¿verdad?, en la verdad. Aquí no está hablando, hermanos, del creyente que cae en pecado involuntariamente y haya perdón en la gracia y la misericordia de Dios. Por ejemplo, 1 Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está hablando, ¿verdad?, de pecados, hermanos, que no son continuos en nuestra vida, que no están arraigados y que en el momento nos sobrepasó la carne en ese momento, hermanos. Un enojo, un desprecio, un celo, no sé, ¿verdad?, un pensamiento, palabras que en el momento, hermanos, algo muy, muy grave sucedió y no, sin pensarlo, ¿verdad?, y nos arrepentimos. Pero el pecado que continuamente se vive, aún sabiendo que está mal, ¿verdad?, pues ahí es donde hace la referencia el escritor de Hebreos.
Lo que tiene en mente el escritor en realidad, hermanos, es advertir a aquellos que se están apartando del Dios vivo, los que al vivir pecando voluntariamente, aún sabiendo que están violando la voluntad de Dios, continúan haciendo lo malo, menospreciando así el mensaje de salvación hablado por el Hijo de Dios. No categoriza ningún pecado, o sea, porque nosotros sí los categorizamos. ¿Qué es categorizar un pecado, hermanos? Por ejemplo, vamos a decir, ¿cuáles pecados no son tan malos? A ver, dígame. Pecadores perdonados por el Señor. Díganme cuáles pecados los cristianos no se nos hacen tan malos. El chisme. Aquí le vamos a poner mentirita, porque hasta decimos como que es chiquita, ¿verdad? Mentirita, mentirita. ¿Qué más? Envidia de la buena. Envidia de la buena. Una mala palabra. Pensar mal. ¿Cómo se dice? Juzgar a alguien. Juzgar, ¿cómo se dice? Mal a alguien. Porque podemos juzgar a alguien que está haciendo el mal, pero otra cosa es juzgarlo mal. ¿Sí me entiende? Juzgar mal. ¿Qué dijo mi hermano Manny? Mala actitud. No, digo, esto como que nosotros lo ponemos. Eso no es un pecado grave. Y luego, bueno, pero luego, ¿qué cosas nosotros ponemos como pecados graves, hermanos? Es decir, no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Homicidio, violación, adulterio. No, ya el chisme estuvo arriba. Brujería, vicios, pleitos. Se fijan como nosotros sí, como ya tenemos tiempo en el Evangelio, en la palabra, y es difícil vivir en santidad, es muy difícil vivir apartados del mal, vamos minorizando algunos pecados y los aceptamos en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, y ya no nos espantamos, ¿verdad? Más bien dicho, ya no nos incomodan, no que no nos espantamos. Con esto sí nos espantamos. Sí, ándale, ya son de rutina en los cristianos. Porque así es. Pero el escritor de Hebreos no nos da, hermanos, una categoría de pecados. Él dice que el que peca deliberadamente, sea estos, ¿verdad? O sean estos. Porque, pues sí, una cosa, hermanos, es que de repente, ¿verdad? Un chisme, y para que ya la regué. Pero otra cosa es que todos los días esté chismeando. Otra cosa es que todos los días diga una mentirita blanca. Que todos los días tenga envidia de la buena. Que todos los días, hermanos, se me salga por ahí una mala palabra. Que todos los días piense mal de las personas. Que todos los días juzgue a alguien. Que todos los días tenga malas actitudes. Ahí, ¿qué aplica, hermanos? ¿Aplicará este verso? El que peca deliberadamente, sea chico, sea grande el pecado. Es aplicado a todo, hermanos. A todo. Y ahí es donde la advertencia es muy severa. O sea, la advertencia quiere que volteemos y abramos los ojos en grande, ¿verdad? Porque en realidad, si nos acoplamos a esto, hermanos, créame, en algún tiempo ni nos vamos a dar cuenta y esta raya se va a borrar.
Exactamente. Mi papá me dijo, no, es que vas a empezar diciendo malas palabras, hijo. Y luego vas a empezar a fumar. Y luego vas a empezar a tomar. Y luego vas a empezar, ¿verdad?, a andar metiéndote en pleitos. O sea, sí, y así es. El pecado así es, te va envolviendo, sin querer queriendo, hermanos. O sea, esto no es como que tú te revelas, Dios, ya no creo en ti y ya no voy a hacer nada de lo que tú me dices, Señor. No, no es así, hermanos. Es que poco a poco, viniendo los domingos y los miércoles a la iglesia, no importa, pero esto se arraiga en nuestra vida. Y entonces ya vivimos deliberadamente en pecado en contra de Dios. Ahí dice el escritor de Hebreos, no hay nada más que hacer por ti. Porque sabiendo tú la verdad, vives deliberadamente en pecado. Y entonces aquí, hermanos, ¿verdad?, es lo que está hablando precisamente el escritor de Hebreos. Dice que estas personas van a sufrir peor castigo que el que se menciona en la ley de Moisés. Ahorita ya leímos en la ley de Moisés, ¿verdad?, dice, hey, si alguien comete un pecado involuntario, bueno, va a tener que pagarlo con una, ¿verdad?, un corderito, lo va a llevar al sacerdote, el sacerdote va a orar por él, se va a sacrificar y ese pecado va a ser perdonado. Pero los otros, dice, se va a ejecutar juicio. Y aquí, hermanos, entonces aquellos que se apartan de Dios y que han recibido el conocimiento de la verdad, nunca podrán decir que pecaron por ignorancia. Hermanos, sabemos que esto está mal, ¿verdad que sí? Todos saben que esto está mal. Y si lo hacemos, no tenemos justificación. ¿Qué justificación tenemos? Es que usted no conoce a mi esposo, hermano. Fidencio. Antes, aceptando Jesús, siendo todo eso y sabiendo que era malo. Exacto. Por eso aquí él dice, habiendo conocido la verdad, o sea, ya sabiendo que está mal, lo haces, no hay nada más que hacer por ti. Antes no sabíamos. Entonces, pues no puede haber juicio sobre nosotros, aunque va a haber un juicio, ¿verdad?, aquellos contra los que no aceptaron a Cristo, pero lo hacíamos sin saber que estaba mal. Pero ahora en Cristo, habiendo recibido la verdad y hacerlo, aquí es donde la advertencia, ¿verdad?, dice, la frase conocimiento de la verdad, hermanos, tiene que ver con lo que Dios ha revelado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Damos la vuelta. Los que en el pasado recibieron esta verdad, hermanos, pero que ahora se han volcado en contra de Dios, de su revelación, carecen de excusa. O sea, los que hoy estamos en la iglesia y que conocemos el evangelio, que nos hemos entregado al Señor, no tenemos excusa para vivir así. No hay excusa. Que si tus hijos son tremendos, que si tu esposo o tu esposa es tremenda, que si tu jefe del trabajo es tremendo, que la vida que llevaste con tus padres fue una vida muy mala y entonces por eso tienes tantos fantasmas, no hay justificación. En Cristo, dice el que, he aquí, ¿verdad?, dice, el que está en Cristo, las cosas y todas son hechas nuevas. No hay excusa. Que si mi papá esto, que si mi mamá esto, que si mi esposo esto, que si mi esposa esta, que si mis hijos esto, que si usted no sabe. No, yo no sé, pero el Señor sí sabe. Y Él es el que puso las reglas. Y ahí es donde nosotros tenemos que someternos, amados, a lo que Él nos dice. Amados, dice el escritor, nada puede salvarlos. ¿A quién? A los que aún sabiendo viven en esto. Estamos hablando de cristianos, aquí no estamos hablando de no convertidos. Estamos hablando de los que van a la iglesia, se dicen cristianos y viven deliberadamente así. Y es duro aceptarlo, amados, es duro verlo y ver el juicio, ¿verdad? Nada puede salvarlos. Es difícil, es duro. Ellos saben que el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que quita el pecado, hermanos. Pero si ellos, o sea, estas personas que está escribiendo el autor de Hebreos, deliberadamente rechazan a Cristo y a su obra expiatoria, pues rechazan la salvación. Para ellos, dice el escritor, no queda sacrificio por el pecado. Haber recibido el conocimiento de la verdad y luego menospreciar, hermanos, esa verdad es abandonar el único camino de salvación. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Pregunta, ¿qué puede hacerse, hermanos, por aquellos que deliberadamente han abandonado la dependencia del sacrificio perfecto de Cristo? Nosotros dependemos 100% nuestra salvación de lo que hizo Cristo en la cruz.
De ti no depende nada. De ti depende aceptar ese pacto que Él hizo y someterte. Pero no hay nada que tú puedas hacer para salvarte por ti mismo. Nada más depender del sacrificio de Cristo. Aquí es donde entonces aquellos que deliberadamente, a propósito, hermanos, teniendo la verdad, todavía viven así, pues dice, no hay nada más que hacer. Era antiguamente en la ley de Moisés, era ejecútenlos, o sea, ya no hay nada más que hacer por ellos, tienen que morir. Tenían la ley, conocían la ley, no la quisieron seguir, sabían lo que les iba a pasar y aún así lo hicieron, ejecútenlos. Así era. Entonces, eso es lo que quiere poner, ¿verdad?, el autor de Hebreos en la mente ahora de los cristianos, lo que sucedía en aquel tiempo. Ahora, hermanos, cuando analizamos nosotros los versos que estamos viendo, Hebreos 10, y vamos analizando, ¿verdad?, los versos 29, 30, 31, podemos pensar que el escritor está hablando de personas que han caído en la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar intencionalmente la fe, ¿verdad? Apostasía. ¿Qué es abandonar? La fe. Créame que ningún apóstata, hermanos, o habrá sus poquitas excepciones, pero los apóstatas, nadie era su intención abandonar la fe. Poco a poco, dice el escritor de Hebreos, dice, no descuidemos esta salvación que tan grande, dice, no sea que nos, o sea, ese deslizarse no es caerse de un sopetazo, es despacito, 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 resbalarte hasta que ya es inevitable la caída. La apostasía así es. O sea, nadie de la noche a la mañana, sin que pase algo malo, se levanta y dice, hoy ya no voy a creer en Dios de hoy en adelante. No, es algo que se va cultivando, se va cocinando, hasta que de repente ya la persona, hermanos, aún conociendo la verdad, que no le importa la verdad, se aleja, su corazón lejos. Puede estar en cuerpo presente, hermanos, en la iglesia, en las misiones, cantando, predicando, pero su corazón puede estar completamente, ¿verdad?, vacío, sin el Señor. Aquí es donde pone la advertencia, hermanos, el escritor de Hebreos, que conociendo la verdad, se menosprecian, ¿verdad?, la salvación, pues ya nada se puede hacer. La persona que ha cometido este pecado, hermanos, voluntariamente, se puede decir que pisoteó al Hijo de Dios, que profanó la sangre. ¿Qué es profanar? Usarla mal, ¿verdad? Profanó la sangre del nuevo pacto que lo santificó. Pudiéramos decir, hermanos, que este pecado que está hablando el escritor de Hebreos, Jesús le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dice, todo pecado será perdonado excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu? Ok. Blasfemar, hermanos, bueno, y te voy a poner el ejemplo bien claro. ¿Por qué? ¿Cuál fue la acusación que ejecutaron los judíos en contra del Señor Jesús? Blasfemia. Acuérdate, cuando lo llevan ante el sumo sacerdote en la noche, que lo golpearon, lo ataron, el sumo sacerdote le empieza a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y cuando el Señor Jesús le dice, tú lo has dicho, dice que el sumo sacerdote, ¿verdad?, rompe sus vestidos y ¿qué grita? Blasfemia. Este hombre está diciendo que él es Dios y no lo es. Eso es ir en contra de Dios, porque no hay otro Dios más el que está ¿dónde? Entonces, según la ley de Moisés, este hombre tiene que, pero los judíos no podían ejecutar en ese momento a otro judío. Tenían que tener el permiso ¿de quién? De los romanos. Por eso se lo llevan a Pilato, ¿verdad? Pero aquí es donde el Señor Jesús dice, hey, la blasfemia contra Dios es lo único que no se puede perdonar.
Y aquí de qué se trata, hermanos, fíjate bien. Yo recibiendo la verdad, conociendo el Evangelio, la voluntad de Dios, si yo la rechazo, dice el escritor de Hebreos, ya nada más queda hacer por quién, por ti. ¿Qué más se puede hacer por alguien que rechaza a la salvación de Dios? Nada. En cambio, puede haber alguien, hermanos, que tiene todos estos y muchos más pecados, pero que viene a los pies de Cristo con fe y se somete a Él y es salvo. Los dos conocen la verdad. El gran pecador que hermanos viene a Cristo, y aquel que ya estaba en Cristo, pero que le valió la verdad, hermanos, y siguió viviendo en pecado. Nada se puede hacer por ese hijo de Dios, entre comillas, que ha abandonado la fe. Pero al pecador, hermanos, que está completamente inundado de pecado, que se arrepiente, se le puede salvar. Por eso el Señor Jesucristo dice, la blasfemia contra el Espíritu es el único pecado imperdonable. O sea, no creerle al Espíritu de Cristo, no entregarte a su mensaje. Todos los demás pecados pueden ser perdonados, no importa lo que hayas hecho. Pero si conociendo la verdad, hermanos, dices, nah, y tomas tu propio camino, pues no se puede hacer nada más por ti. Nada más que un juicio, ¿verdad?, eterno y su castigo que merece, hermanos. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que queda para una persona que está, ¿verdad?, pecando según conociendo la verdad? Pues nos dice aquí el escritor de Hebreos, solo queda, ¿verdad?, nada más una terrible expectación de juicio y fuego de Dios. O sea, es decir, ¿sabes qué? Una decisión en contra de Cristo que se toma deliberadamente solo puede resultar en juicio. Tú sabiendo que Cristo es el único Salvador, el único camino, la única verdad, la única vida, te alejas de Él. Fuera de Cristo no hay verdad, no hay vida, no hay luz. Pues ¿qué te espera fuera de Cristo? Muerte, juicio, castigo. No importa, hermanos, que tú hayas vivido y servido 60 años, ¿verdad?, en la iglesia, si tu corazón y tu vida está envuelta todavía en pecado continuo, es donde el Señor dice, y siempre les voy a referir a este verso, hermanos, Mateo 24, en aquel día muchos me dirán, ok, pero el Señor va a decir, no, hombre, tú fuiste de esos que conociendo la verdad, hiciste lo que quisiste. Sabiendo el evangelio, predicaste un evangelio que no era. Sabiendo, ¿verdad?, que todas las cosas son en amor, tú nunca hiciste algo por amor por los demás, siempre por tu ¿qué? Orgullo, por tu vanidad. El Señor va a decir, no te conozco. Esos son los que duran en las iglesias y se mueren dentro de la iglesia, hermanos, pero en realidad jamás su corazón estuvo sometido a Cristo, sino que conociendo la verdad, vivieron en pecado hasta que murieron. Aquí, hermanos, el juicio, porque dice, ¿qué les espera? Pues nada más una expectativa de juicio, ¿verdad?, de Dios. Aquí el juicio no es nada más, hermanos, algo que va a suceder al fin de los tiempos. En realidad, si tú te pones a pensar, la palabra de Dios dice, hermanos, que dice el Señor Jesús, cada palabra ociosa lleva H o no. ¿Se escribe así o no? Si no, para que me corrijan. ¿Sí? Cada palabra ociosa que sale de tu boca, darás cuentas a Dios. Ok, fíjate bien. No es nada más como que, no, pues ya en el tiempo final voy a recibir juicio. En realidad, hermanos, cuando tú estás conociendo la verdad y estás pecando en contra de Dios, diciendo y sabiendo, Dios dice, si tú continúas así, esos pecados no se te van a perdonar. El Señor Jesús dice, cada palabra ociosa que sale de tu boca darás cuenta a Dios. Eso quiere decir que Dios lleva un registro
¿De qué? De toda nuestra vida. Toda. Entonces, los pecados deliberados se van acumulando en esa lista. Es difícil entender esto, hermanos, pero aunque Cristo ha muerto por todos nuestros pecados, tiene que haber evidencia de la salvación en nuestra vida. Si realmente Cristo me ha salvado, hermanos, claro que yo voy a caer en pecado porque soy pecador, pero no voy a vivir en pecado continuamente. Voy a estar luchando en contra de Él y el Señor me va perfeccionando y voy siendo más limpio. Pero si me he quedado estancado, entonces tengo que tener cuidado de estar viviendo deliberadamente sabiendo que estoy haciendo el mal, seguir haciéndolo y que ya no me esfuerce, ya no luche, ya no persista en el camino de la santidad, del bien que el Señor, ¿verdad?, me pide. Por eso el Señor dice, sin santidad. Acuérdese que la santidad no es perfección, la santidad es apartarse. El que no se mantenga apartado, ¿verdad?, el que todavía le gusta mucho el lodo y ahí anda ahí, o que está afuerita del charco y que de vez en cuando le gusta chapolear, ¿verdad?, así con mancharse poquito. Aléjate de ahí. De vez en cuando te vas a salpicar. Es cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ven, te voy a lavar los pies. No, Señor, no me vas a lavar los pies. Sí, Pedro, ven, te voy a lavar los pies. No, Señor, ¿qué no me vas a lavar los pies? Pedro, si no te lavo, no tienes conmigo parte del reino de Dios. Entonces, lávame completo, Señor. El Señor le dice, Pedro, el que ya ha sido lavado, nada más ocupa lavárselos los pies. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hermanos, vamos a tener algunas manchas de pecado en nuestra vida, porque somos pecadores. Hasta que el Señor venga, va a quitar esta carne de nosotros. Pero una cosa es que tengamos manchas de pecado y otra cosa es que estemos parados, ¿verdad?, en el pecado. No importa si son los grandotes o los chiquitos, ¿sí? Eso hay que ponerlo en nuestra mente. En realidad, hermanos, aquí la palabra donde dice una horrenda expectación de juicio, quiere el autor de Hebreos que pongamos atención que no nada más es un juicio donde Dios va a hablar con nosotros, sino es decir, es un juicio que se va a ejecutar y que va a tener un castigo terrible, horrible. O sea, es algo que en realidad tenemos que estar pensando si quiero yo estar frente a esa expectación de juicio que Dios va, ¿verdad?, a tener frente de mí. Esta palabra horrenda, hermanos, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y todas están en la carta de Hebreos. 3 veces el escritor de Hebreos usa la palabra horrendo para tratar de meter en la mente de los que están leyendo la carta que pecar en contra de Dios no nada más es algo malo, sino que es algo terrible, algo que en realidad nosotros no podemos comprender, pero que teniendo el conocimiento de la verdad, hermanos, seguir yo viviendo en pecado, estoy en rebeldía directa con Dios. Y créanme, hermanos, o sea, este es un tema muy delicado dentro de las iglesias porque nos afecta a todos, desde lo más mínimo. O sea, ponte a pensar, ¿cómo quieres tú el amor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? ¿Quieres un amor 100% puro o quieres un amor diluido? Un amor que es medio falso y medio verdadero. ¿Cómo quieres una relación con las personas que tienes? ¿Una relación recta, sincera, buena? ¿O una relación, verdad, que haya infidelidades, que haya mentiras, que haya secretos? ¿Cómo quieres tú una relación con las personas que están alrededor tuyo? ¿Cómo te gustan las relaciones? Completamente verdaderas, completamente transparentes, completamente fieles. Bueno, ¿cómo crees que exige Dios tu relación con Él? En todas las cosas. En todas las cosas. Y aquí es donde la advertencia, hermanos, quiere hacer ese impacto en la vida, ¿verdad?, de los cristianos de aquel tiempo para que se alejen, ¿verdad?, de cualquier tipo de pecado que en su vida pueda estar, ¿verdad?, teniendo esa dificultad para que ellos
vivan libremente de pecado, hermanos. Aquí la palabra terrible, horrenda, hermanos, aterradora, las 3 veces que aparece en la carta de Hebreos tiene que verse con enfrentarse a Dios, ¿verdad? Con pecar en contra de Dios. El pecado no puede, hermanos, escapar al juicio de Dios. O sea, no hay nadie que haya burlado a Dios y que diga, y este pecadillo de Dios no lo vio y no lo apuntó. No. Todo. No nada más los grandotes, también los chiquitos. Son pecados que van en contra completamente de la santidad de Dios. Hermanos, a menos que haya sido perdonado nuestro pecado en Cristo, entonces vamos a tener que enfrentar a un Dios no amoroso, no misericordioso, no lleno de gracia. Aquellos que enfrenten a Dios, hermanos, con pecado no perdonado, van a enfrentar un Dios de ira y de venganza. Así como tú ves a Dios, hermanos, como un padre amoroso que envió a su hijo, Dios como juez va a poner todo el peso, hermanos, de su santidad sobre ti, sobre mí, si es que todavía vivimos con pecado, aún sabiendo que hay salvación. Yo creo que nadie queremos estar frente a un Dios que es vengador, hermanos, y airado. Un Dios celoso, dice, yo soy Dios fuerte y celoso, dice el Señor. Israel, hermanos, cuando estuvo Dios enfrente de él, ¿qué dijo Israel? Dice que temblaban de miedo y creían que se iban a morir. Y eso que Dios nada más hizo tronar su voz, hermanos, con fuego ahí en una nubecita, ¿va? Y ya ellos dijeron, Moisés, no queremos escuchar la voz de Dios, nos vamos a morir. Y eso que Dios no les estaba hablando feo, ni les dijo, ahorita los voy a fulminar, no, les estaba dando su ley. Pero hermanos, enfrentarse a un Dios vivo, vengador, airado y justo, va a ser la peor, ¿cómo se puede decir? El peor acto que vamos a vivir en nuestra eternidad, enfrentar a ese Dios. Pero si Cristo está como intermediario, como sumo sacerdote, fíjense los otros versos que hemos visto anteriores a estos. Acérquense pues confiadamente al trono de donde recibiremos oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece ¿de quién? De nosotros. Eso es, hermanos, a aquellos que están luchando en contra del pecado, que están santificando, que están buscando esa comunión con el Padre continua. Tienen a ese sumo sacerdote y pueden ir a ese trono de la gracia. Pero aquellos que se han dejado dominar, hermanos, por pecados grandes o chicos, tendrán que confrontar, ¿verdad? E enfrentar el juicio horrendo delante del Señor. Y entonces, amados, continuamos. En el verso 28 nos da una comparación el escritor de Hebreos. Primero nos dice, ¿verdad? Que cuidado con el que estamos pecando deliberadamente. Si ya conocimos la verdad y seguimos pecando, ya nada queda hacer por nosotros, solo la terrible expectativa del juicio y el fuego de Dios. Y luego da un ejemplo, dice, pues, dice, todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado. O sea, él dice, hey, escúchame, si antes de que Cristo viniera y muriera por los pecados, si Dios ejecutaba a los que violaban su ley, ¿cuánto mayor va a ser el castigo a los que, conociendo el mensaje de salvación, pisotean al Hijo de Dios? ¿Cuánto más crees que Dios te va a castigar a ti que a aquellos ingratos que, ¿verdad?, rompieron su ley? Hermanos, que nadie piense que Dios va a tratar con ligereza a sus enemigos. Él demuestra, hermanos, su misericordia, claro que sí. Cuando venimos y nos arrepentimos y nos sujetamos a Él, sí, Dios muestra misericordia. Pero si alguien rechaza, hermanos, deliberadamente la ley de Moisés en los tiempos del Antiguo Testamento, a esa persona se le ejecutaba sin misericordia. Dios había dado instrucciones a los israelitas de que desterraran el pecado de la apostasía, matando a la persona que voluntariamente desapareciera, despreciara, ¿verdad?, y desobedeciera. El Señor Jesús les dio una advertencia a sus discípulos, dice, cuidado con la levadura de los fariseos, porque poca levadura puede, ¿qué?, echar a perder toda la masa. Bueno,
Ese es el concepto donde el Señor dice, cuidado con los pecados, ¿qué? Chiquitos. Porque los pecados chiquitos pueden echar a perder, ¿verdad?, toda la santidad. Y aquí es donde entonces, hermanos, en realidad, ¿por qué Dios ejecutaba a estas personas? ¿Por qué no les da otra oportunidad? Porque sabiendo ellos la ley, la quebrantaron, ¿sabes qué van a hacer? Vente, vamos otra vez. Yo quebré la ley y no me pasó ¿qué? No pasa nada. Vamos, Brandon, vente. Y luego ya nosotros dos íbamos a ¿qué? A influenciar, vénganse, no pasa nada. Pero hermanos, si yo me daba cuenta que Brandon se había ido a robar, hermanos, ahí cosecha de alguien que ya había, ¿verdad?, trabajado duro, había trabajado su tierra y la cultivaba, y nos dimos cuenta que él robó, y 2, 3 testigos lo vieron, lo llevaban contra los jueces, y los testigos decían, yo vi que él fue varias veces y robó, yo también. Entonces, delante de todo el pueblo, hermanos, se tomaba la vida de Brandon, decían, Brandon hizo esto y el otro, él sabía que estaba mal, pero aún así lo hizo. Hay 3 testigos que dicen que sí, y por orden del Señor vamos a ejecutarlo. Lo ejecutaban enfrente de todos. Pregunten si otro muchacho iba a robar. No, ese era el propósito. No era tanto castigar al que robó, hermanos. El propósito era terminar con el pecado y que los demás tuvieran miedo de pecar. Tener temor a la ley y al Señor, exactamente. No nada más no tener misericordia y ejecutarlo. Entonces, amados, en realidad dice aquí, ¿verdad? Deuteronomio 13:11 dice, entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ninguno de entre vosotros volverá a hacer una cosa mala. Para eso Dios ejecutaba a los que deliberadamente quebrantaban la ley. Esta era una advertencia, hermanos, para que Israel guardara la ley de Dios y le sirviera de todo corazón. Si alguien quebrantaba los mandamientos, eso no significa que se le mataba inmediatamente. Está robando, mátenlo, órale. No, se tenía que llevar delante de un juicio. Tenía que haber testigos, tenía que haber, ¿verdad?, el dictar la culpabilidad, y luego se ejecutaba, ¿verdad?, la instrucción de Dios. Esto, hermanos, el ofensor solo era ejecutado cuando 2 o 3 testigos verificaban que él había despreciado intencionalmente a Dios y rechazado la ley de Moisés. La estipulación de que la persona debía ser juzgada en base al testimonio de 2 o 3 testigos era una regla aplicada en los tiempos bíblicos. Hay muchos versos donde Dios le dice al pueblo de Israel que hagan esto, y ahí se los puse. Dice, no se le concedía apelación. O sea, ya cuando los testigos, hermanos, cuando los testigos lo declaraban culpable, el culpable no puede decir, apelo. Apelar quiere decir, hey, déjenme defenderme. Él no podía decir, no, es que tengo hijitos y tenían mucha hambre y yo no tenía. No, no importa por qué él robó, hermanos. No, sabías que era malo, sabías que se te iba a ejecutar si lo hacías, aún así lo hiciste, no había misericordia para él. Se ejecutaba nada más la orden de exterminarlo. Entonces, hermanos, no se le concedía apelación de la sentencia. El escritor de Hebreos resume en esencia el mismo veredicto. Dice, sin misericordia, fíjense, dice, solo queda una terrible expectación de juicio de Dios, el fuego violento que va a consumir a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Él lo vuelve a decir. Ahora, hermanos, según la instrucción de Dios, la persona que era culpable debía ser ejecutada y el ejemplo debía servir como disuasión. ¿Cuándo ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos que pasó algo similar? Ananías y Zafira.
En el Nuevo Testamento ya está la iglesia, están en el culto, muchos hermanos están siendo tocados por el Espíritu de Dios, personas que tenían propiedades, bienes, las traían delante de los apóstoles y los apóstoles las repartían para que nadie tuviera necesidad. Y entonces una pareja, ¿verdad? Ananías y su esposa Zafira, querían ellos ser buenas personas, hermanos, pero su corazón todavía no había sido convertido por el Señor. Y dice que los dos se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, vamos a vender el acre que tenemos acá en Los Fresnos. Vamos a pedir $100,000 y vamos a llevar el dinero a la iglesia. Pero vieja, vamos a decir que lo vendimos en 70,000. Nosotros nos quedamos con 30 y le damos a la iglesia 70,000. ¿Ok? Está bueno. Ahí vienen los dos, ¿verdad? Así, con puros billetes de uno para que se viera así el fajote de los $70,000, así, ¿verdad? Y lo ponen ahí enfrente de los apóstoles para que todos vieran que Ananías y Zafira, ¿verdad? Y inmediatamente Pedro les dice: oigan, ¿quién les pidió hacer esto? Ustedes podían vender en lo que quisieran su terreno y no tenían que traer esto. Pero quisieron engañar ¿a quién? No dice a la iglesia, dice, ¿quisieron engañar a quién? Al Espíritu Santo. Y ahora ustedes van a servir como ejemplo para que ninguno aquí haga lo mismo que ustedes. Y dice que ahí cae muerto, hermanos, Ananías. Fue lo mismo, la misma ley, ¿verdad? Que el Señor había aplicado antes de que Cristo viniera y muriera, la aplicó. ¿Qué quiere decir? Ananías era uno de estos cristianos, hermanos, que usó una mentirita. No le robó el dinero a nadie, ¿era dinero de quién? De ellos. Hizo algo bueno, quiso dar mucho dinero a la iglesia, pero echó una mentirilla. Le quitó unos cerillos ahí a los miles, ¿verdad? Y fue ejecutado. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, que mentir contra Dios era malo y aún así lo hizo. Aquí es donde el Señor ha tenido mucha misericordia de usted de mí, pero esa misericordia se va a terminar y va a llegar el día del juicio. Y ahí es donde nos conviene mejor de una vez hacer caso a la advertencia y, amados, dejar de pecar deliberadamente, sea pecaditos o sean pecadotes. Continuamos la próxima semana, todavía hay mucho tema, hermanos, pero meditemos, usemos esta semana para hacer la oración de el rey David, ¿verdad? Señor, si hay pecado oculto dentro de mí, muéstramelo, Señor. O sea, cosas que yo creo que no son pecados, Señor, si están mal, dime que están mal, para que tú puedas limpiarlas, Señor, y yo someterme a ti, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, seguir creciendo en santidad, seguir creciendo, ¿verdad? En el Espíritu. ¿Para qué? Para agradar más al Señor, hermanos. Pero nos cuesta y nos va a costar mucho. Pero tiene su gran, ¿verdad? Tesoro, su gran premio, que es la gloria y la misma presencia de Dios. Amén. Señor Jesús, gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque en ella encontramos la luz, la verdad. Encontramos, Señor, el aliento, la fuerza, la esperanza, en que este mundo es difícil, nosotros somos malos, pero tú haces nuevas todas las cosas, Señor, cuando nos disponemos a sujetarnos, y sujetarse cuesta, duele, se sufre, Señor. Pero es un sufrimiento mucho menor que podemos pasar aquí, Señor, al hacer eso, que pasar un sufrimiento eterno, Señor, en el infierno. Perdónanos, bendito Dios, porque no somos completamente seguidores tuyos en lo mínimo o en lo íntimo, Señor. Muchas veces eso, a veces lo dejamos atrás porque en lo que sí se puede ver, en lo más difícil, Señor, creemos que eso es lo más importante, pero Padre, ayúdanos a ser fieles en lo poco, Señor. A ser fieles, Señor, en lo que a veces creemos que no es tan necesario. Sí es necesario delante de ti, delante de tus ojos y tus oídos, bendito Dios. Así es que ayúdanos a tu iglesia, a tu novia, a tu esposa, Señor, que somos nosotros, a ser, Señor, una prometida, Señor, que te sea agradable, que tú quieras
venir, Señor, por nosotros y gozarte de lo que tú has transformado nuestra vida. Bendito sea, Señor Jesús, y gracias porque hasta hoy tu misericordia, Señor, no nos ha dejado ser consumidos. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos.